Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí en las clases online, vía Zoom. Estamos a 1 de diciembre. Ya estamos a diciembre, último mes de este año, de este 2020, con la pandemia y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar recordando lo que vimos la clase de español de la semana pasada, la última clase, que fue que iban a leer esta de aquí, de la tinta roja, no sé si la recuerdan. La tinta roja, que eran 3 páginas, que es esta que está aquí, la tinta roja, y luego es esta que está aquí donde venía este dibujo, que sí. Y la última era esta que está aquí. Y voy a hablar a grandes rasgos de qué trataba, por si no la leyeron o ya se les olvidó de qué es lo que trata. Vamos a decir de qué trata más o menos a grandes rasgos, que eran unos niños que tenían que hacer una tarea y que los cuadernos se les habían olvidado en la escuela, que fueron a la escuela y que escuchaban ruidos, que les pusieron una navaja aquí cerca del cuello también, que pasó toda la noche y que al otro día llegó la persona encargada de cuidar la escuela, de acomodar y de limpiar la escuela, que se dio cuenta que había unos bancos movidos con unas manchas de tinta roja. Los niños se despertaron algo inquietos, algo asustados todavía, y fueron a la escuela. A grandes rasgos de eso trató la historia, ¿verdad? Si no la recuerdan, más o menos por ahí estuvo el asunto. Y había unas preguntas que dice, las preguntas las voy a leer, que dice cómo comienza, qué pasa después, en qué termina y con qué se logra mantener la atención del lector. Esas eran las 4 preguntas nada más. Y había que responder. Ese que está ahí es un cuento de terror, es un cuento, pero hay veces nos confundimos en un cuento o una leyenda. Por ejemplo, estuvimos platicando también la clase pasada acerca de que si les había pasado algo y algunos me estuvieron platicando historias, que vieron algunas cosas, que escuchan algunos ruidos, pero eso que están contando o esto que nos contaron la clase pasada no son cuentos, porque es algo que a ustedes les pasó o a un conocido les pasó o a alguien que les platicó le pasó. Entonces, para nosotros identificar muy bien y no andar batallando o no estarnos confundiendo, si revisamos en el libro de español, en la página número 61, vamos a ver que viene un cuadrito color amarillo, color mostaza, que dice un dato interesante. Lo voy a leer para que no quede ninguna duda de lo que es un cuento. Entonces dice un dato interesante y lo subrayamos, por favor. Dice que la palabra cuento viene del latín, es una palabra en latín que se escribe computus y significa cuenta. La palabra computus, que está escrita en un idioma latín, significa cuenta y de ahí salió o de ahí surgió la palabra cuento, de computus. ¿Y qué es un cuento? Aquí lo voy a poner en unos crochets aquí. Dice que un cuento es una narración breve, no es muy larga entonces, ¿verdad? Que consiste en el relato de un suceso, y voy a encerrar lo que sigue, de un suceso de pura invención. O sea, sé que tiene que estar todo inventado, todo lo que se les ocurra. Si yo empiezo a decir, ¿qué escribiré ahora? Ah, voy a escribir que el otro día yo me levanté en la madrugada a hacer pipí en el baño y escuché que alguien hablaba atrás de mí. Si yo le meto eso, ya le estoy mezclando entre leyenda, entre historia, ya no sería totalmente inventado. ¿Estamos? Entonces, un cuento es una narración, es un escrito breve, no muy largo, pero no de que 5 renglones y ya acabó, obviamente, pues no, ¿verdad? Estamos hablando de unas 5, 6 hojas, 10 hojas a lo mucho un cuento. Hay cuentos más largos, hay cuentos más cortos, claro que sí, pero por lo regular son cortos. Y dice que tiene que relatar, tiene que escribirse algo que están ustedes inventando, 100% inventado. Procurar no meterle cosas que les hayan pasado a ustedes, porque si les meten cosas que ya les pasaron a ustedes, ya le están metiendo cosas que no son cuentos. ¿Estamos? Ok, aclarado el punto,
Ahora sí, voy a contar yo una historia. Es un cuento que yo inventé. ¿Vamos? Yo inventé este cuento, pero va a llegar una parte en que se van a dar cuenta que no está correcto. Ahí va, empiezo. Si le pregunto, por ejemplo, a Ángel, ¿cómo quieres que se llame la persona protagonista? Es un hombre adulto. ¿En qué? Un nombre, el que tú quieras, Ángel. Miguel. Miguel, ok. Se va a llamar Miguel la persona, ok. En ninguna página, Guillermo, es una historia que voy a, es un cuento que voy a contar. Un cuento de miedo, un cuento de terror que inventé. Dice, Miguel era un señor que estaba en el panteón. Era en la tarde, era tarde, ya se estaba metiendo el sol, ya estaba empezando a oscurecer y empezó a chispear, empezó a caer una lluvia muy tenue. Estaba en el panteón porque estaban enterrando a su esposa que acababa de morir el día anterior. Cuando por fin terminaron de enterrar a su esposa, él se quedó hasta lo último, viendo cómo echaban el último puño de tierra. Todos se fueron, se hincó, hizo una pequeña oración y se despidió de ella para irse a su casa. Cuando llegó a su casa, ya el sol no estaba en el cielo, ya estaba oscuro. Abrió la puerta y cuando abrió la puerta de su casa, se dio cuenta que en el piso, en la puerta, en la entrada, había una carta. Le llamó la atención, se agachó y tomó la carta. Abrió el sobre y cuando abrió el sobre se dio cuenta que era la letra de su esposa. Inclusive hasta la agarró y tenía el mismo perfume que usaba ella y la empezó a leer. La carta decía, hola, amado mío, no he muerto, estoy en nuestra casa de campo, ven a verme. A él le llamó mucho la atención porque él conocía perfectamente la letra de su esposa. Así que, intrigado, agarró una maletita, una mochilita con algunas cosas y se la puso en el hombro y se fue en el carro. El tiempo pasó, las horas pasaron y se iba haciendo más noche. La cabaña del campo estaba aproximadamente a 2 o 3 horas de distancia de su casa. Era un lugar muy lejano, así que llegó a la gasolinera para echar gasolina. No se quería quedar sin combustible. Mientras se bajó del carro y mientras la persona que se encargaba de echarle gasolina le echaba gasolina a su carro, él se fue al baño a hacer pipí. Entra al baño y cuando termina de hacer pipí, se da cuenta que pues, se tiene que lavar las manos, obviamente, ¿verdad? Se da cuenta que al momento de lavarse las manos, el agua no era agua, era sangre. Ah, caray, se impacta tanto que hasta abre los ojos, se voltea a ver en el espejo y se da cuenta que está todo rojo, lleno de sangre. Asustado, hasta le hace así, y abre los ojos y se da cuenta que no era sangre, que simplemente era agua, que su imaginación lo había traicionado y simplemente era agua con la que se estaba lavando las manos. Sale un poco asustado del baño, le paga a la persona que llenó su carro o su vehículo de combustible y sigue su camino hacia la cabaña. Cuando llega a la cabaña o a su cabañita de día de campo, no a su casita de campo, se da cuenta que está prendida la luz de un cuarto de una habitación. Se baja del carro, abre la puerta y ya saben cómo son esas casitas viejas, ¿no? Hasta se oye pone su mochila adentro de la casa, encima de la mesa. Y cuando se va a acercar a la puerta en donde está prendida la luz, no sé si ustedes se han fijado que en la parte de abajo hay un espacio en las puertas, hay un espacio pequeño, así, que se alcanza a ver por la parte de abajo, y se miraba a alguien que estaba caminando, la sombra de alguien por abajo de la puerta se miraba que estaba caminando. Cuando toca la perilla y abre la puerta, se apaga la luz. Hasta se apaga la luz. Se apagó mi luz, ahí está apagada mi luz. Agarra su teléfono, porque trae su teléfono celular, y prende la lámpara. Ya ven que los teléfonos tienen una lamparita. Y se da cuenta que alguien corre a esconderse bajo la cama. Se va acercando poco a poco
a ver quién está abajo de la cama, obviamente, porque le llama la atención de quién es. Se va acercando poco a poco y cuando se va acercando se escucha que alguien está murmurando algo. Se oye un... Se va acercando más a la cama y se acerca más, agarra la cobija que está tapando la cama, la levanta, se asoma bajo la cama y se encuentra... Y ahí termina el cuento. Si yo les preguntara a quién se encuentra, ¿qué me dirían? No me digan la respuesta, no me digan la respuesta, nada más piénsela. ¿A quién se encontró bajo la cama? ¿Cuál sería el final? ¿Qué pasó? Si yo le preguntara, por ejemplo, a Sebastián, ¿tú qué crees que pasó? ¿A quién se encontró Sebastián? Lo que tú creas, ¿eh? ¿A quién se encontraría bajo la cama? ¿O a qué se encontraría bajo la cama? Y ahorita lo voy a preguntar a Guillermo también, ¿eh? Y a Ángel y a Carol y a todos lo voy a preguntar. Guillermo, ¿a quién se encontró bajo la cama? ¿O qué se encontró? ¿Tú qué crees que se encontró? ¿O a quién? Se encontró una persona. Una persona, ¿pero qué persona? No sé, a lo mejor un ratero. Un ratero. Ok, muy bien. Ángel, ¿tú a quién crees que se encontró o qué crees que se encontró bajo la cama? A su esposa. A su esposa muerta. ¿Y estaba muerta o no estaba muerta? ¿Tú qué crees que pasó al final? ¿Mm? Que ella se escondía abajo de la cama. ¿Pero y estaba muerta o no estaba muerta? No estaba, bueno, estaba como su espíritu. Ah, ok, como si fuera un fantasma. Se encontró el fantasma de su esposa bajo la cama. Ok, si le preguntara a Karime, Karime, ¿qué cree que pasó cuando levantó y se asomó abajo de la cama? ¿A quién se encontró? ¿Qué se encontró? ¿O qué pasó? ¿En qué terminaría? ¿Cómo terminarías tú el cuento, Karime? Que se encontró a su esposa muerta ¿Así terminaría? con un cuchillo clavado en el cerebro. Ah, ok, muy bien. Ahí ya tenemos otra historia, otro final diferente. Si le preguntara a Carol cómo terminaría esta historia, ¿qué me diría Carol? ¿Cómo terminaría esa historia? Levantó la cobija de la cama, se asomó y ¿qué pasó? De que el espíritu de su esposa se lo lleva. Que el espíritu de su esposa se lo lleva. Ah, aquí ya es un final diferente. Entonces la esposa fue por él y se lo llevó. Ah, ok. Si le preguntara a Aileen, no sé si entró desde el principio Aileen de la historia. No sé, ¿verdad? Porque no me fijé. Estaba contando la historia. ¿Sí estaría desde el principio Aileen? ¿Hay que nos responda, por favor? ¿Tiene huehuencha, la Aileen? Rodrigo no estuvo desde el principio, pero no sé si escuchó parte de la historia. Que nos pueda decir cómo cree que termina la historia. Que se encontró el mismo muerto. Se encontró a él mismo muerto, o sea, él mismo estaba muerto. Ajá. Órale, está curioso ese final, ¿eh? Está curado también. Sebastián ya sabe cómo terminaría este cuento. Sí. ¿Cómo lo terminarías tú? ¿Qué pasó ahí cuando levantó la cobija y se asomó bajo la cama? A su esposa muerta. A su esposa muerta. Ah, ok. Luis, ¿cómo terminarías la historia? Con un duende. Con un duende. Ah, ok, lo que se encontró fue un duende. Ah, ok. Cada quien termina la historia como quiere porque no tiene un final. Si ustedes se fijan en la historia de la mancha de tinta, no tiene un final. Voy a leer un pedacito que dice, no hicieron la tarea. En la página 61 dice, no hicieron la tarea. Tienen 0. Y Don Chuy, estupefacto así como muy asombrado, recordó lo que había pasado en la escuela. Hacía muchos años y hay 3 puntitos, porque no está platicando en el cuento no bien escrito qué pasó en la escuela hace muchos años. Entonces ahí no hay un final del cuento, el cuento todavía continúa porque tiene 3 puntitos y no nos está platicando qué pasó hace muchos años. Entonces, no sé cómo respondieron la pregunta que dice, ¿en qué termina? No me la respondan, pero si ya mandaron las respuestas, ¿en qué termina la historia? Entonces, esta historia de la mancha de tinta no tiene un final. ¿Estamos? Ok. Lo que vamos a hacer ahorita
para continuar con la actividad, es que ahorita en este momento voy a hacer, ¿cuántos somos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a hacer 2 equipos, uno de 4 personas y uno de 5 personas. Y estos equipos me van a escribir, me van a inventar una historia, un cuento de terror chiquito, pues 10 renglones, 15 renglones a lo mucho, no, que no esté largote, uy, ¿cómo vamos a escribir? Y entre todos se van a poner de acuerdo de qué va a tratar, qué va a pasar, en dónde va a pasar y en qué va a terminar el cuento, ¿sí? Máximo 10 renglones, 15 renglones ya es mucho, uchi, mano, ¿cómo escribimos? Ya es mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a hacer los equipos y una persona me lo va a leer. Del equipo, una persona lo va a leer para que ustedes, por favor, me digan, aquí está Manuel, aquí está muy bien, me lea la historia ahorita que le escriban, entre todos se van a poner de acuerdo, ¿eh? Entonces, los equipos van a ser 1, 2, 3, 4, 5 personas, aquí está un equipo. Y aquí está el otro equipo, no les voy a decir con quién les tocó. Cuando les llegue la invitación de formar el equipo, le pican, ya saben, aceptar y van a irse a un equipo, va a haber 2 equipos y van a escribir, van a inventar entre todos un cuento de terror, un cuento de misterio, de miedo. Uy, entre todos se van a poner de acuerdo qué va a pasar, cómo se va a llamar, en qué va a terminar. Y una persona lo va a ir escribiendo a lo que le vayan platicando a los demás y me lo va a leer aquí ahorita. Nos vemos en unos 15 minutos, 10 minutos más o menos, ¿sale? Y ahí ya les envié la invitación. Píquenle aceptar, por favor. Y ahorita van a saber con quién les tocó el equipo. Píquenle aceptar, aceptar ahí la invitación que les acaba de llegar. Les llegó una pequeña invitación que dice que hay que reunirse con un equipo, por favor. Hay que presionar la invitación. Ok, nada más falta una persona aquí. Y pues bueno, no sé, ahí debió haber llegado una invitación. Ahí por si te gustas integrar, no veo quién es porque nada más tiene un número que dice 987-759-0416. Entonces me voy a ir a los equipos y ahorita regreso. Vámonos al equipo. Estoy aquí nada más para explicarles así rápido. No hace falta que todos escriban la historia, con que una persona escriba la historia es más que suficiente, pero todos tienen que hablar. Oye, ¿de qué la escribimos? Hay que escribirla de un vampiro, hay que escribirla de un zombie, hay que escribirlo de una bruja, hay que escribirlo de qué. Oye, ¿cómo le ponemos de título? Que se llame así. Oye, ¿y quién se va a animar a leer la historia? No, pues que la Ailín, o el Ángel, o el Luis, o el Guillermo. ¿Quién la va a leer? Ah, pues el que la lea, que la escriba. Los demás le van diciendo que escribir y el que la va a leer la va a ir escribiendo. Ya saben, de 10, 15 renglones a lo mucho, ¿eh? Ya es mucho. 10, 15 renglones es mucho. Una historia cortita. Vale, pues. Ahí me voy al otro equipo. Ya estoy aquí nada más para explicar rápido en qué consiste la actividad. La actividad consiste en que todos se van a poner de acuerdo, todos tienen que hablar, obviamente, de qué va a tratar la historia. Va a tratar de un zombie, de un vampiro, de una bruja, de un duende, de qué va a tratar la historia. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿En qué va a terminar? Una persona lo va a leer. Entonces, una persona que le escriba, la que vaya a leer que escriba, y las demás personas que le vayan diciendo qué ir escribiendo desde el título. ¿Estamos? Nos vemos en unos 10, 15 minutos. Sale, nos vemos. Aquí nada más queda una persona que no se integró a ningún equipo, pero pues bueno, ahí, y si me estás escuchando, no sé quién seas porque nada más tiene 987-759-0416. Hay que presionar donde te llegó una invitación para que te vayas a integrar a un equipo, ¿eh?
Creo que ya vayamos terminando, quedan 5 minutos. O de perdida ya hemos empezado, ¿eh? 5 minutitos y nos regresamos a todos, ¿eh? Antiguos que se encuentran en De La Paz. Es uno de los más antiguos que se encuentran en la ciudad y sobre todo en la memoria colectiva. Horca de brujas y lugar de castigo para las autoridades de Santa Inquisición. Aquel árbol quedó plasmado de negatividad y dolor. Una de las leyendas urbanas más populares contadas por los paceños ocurrió en 1976, días después del huracán Lisa, un desastre natural que causó graves daños y muchas muertes. Un joven vivía por aquella calle. 5 minutitos y nos regresamos. Espero que vayamos avanzando. 5 minutos, perdón por interrumpir. Nos vemos, ¿eh? Y dirigía a su domicilio, llevando algunos víveres que había conseguido. Siendo más fuerte. Más grande y más fuerte. Un minuto y nos regresamos. Un minuto, les va a llegar el mensajito. Sale, nos vemos. Un minuto. Pues ¿de qué quieren que trate? Un minuto y nos regresamos. Un minuto. Disculpen por interrumpirlos. Nos vemos. Un minuto.
Ok, vamos a esperar un momento más. Quedan 25 segundos para que termine el tiempo. Ahorita en 20 segundos automáticamente el programa, ¡pum!, los bota y los manda para acá. Ya nada más faltan 18 segundos. Faltan 8 segundos. Ya para que termine el tiempo. 3, 2, 1. Y ahorita van a empezar a llegar todos. Aquí estamos ya. Ok. ¿Por qué hice esta actividad en equipos? Oiga, fue muy difícil por ponernos de acuerdo. Eso es lo difícil cuando hacemos, cuando escribimos algún cuento, alguna novela, cuando vamos a hacer algún trabajo, es muy difícil hacerlo en equipos, juntarnos y hacerlo en equipos, porque cada persona tiene un punto de vista diferente. Quiere, no, así no, quiero que sea así, no, así no, mejor así. Entonces, empiezan los problemas, así los conflictos. Eso es lo difícil de trabajar en equipos. Por eso lo quise hacer de esta manera, para empezar a entender lo difícil que es trabajar en equipos, pero cuando se hace en equipo, un trabajo queda mucho mejor porque todos aportan algo al trabajo. Entonces, nada más para eso, ¿eh? Ok, entonces, ¿quién le tocó leer las historias, los cuentos? A ver, ¿quién la va a leer primero? El equipo donde estaba Sebastián, ¿quién lo lee? ¿A quién le tocó? Un pedacito, no hay problema. Ahorita no vamos a revisar si quedó bonito, feo, no se preocupen, ¿eh? ¿A quién le tocó leer en ese equipo? No. Profe, se me va a acabar la batería. ¿Y a ti te tocó leerlo? Está activada. El Ángel lo iba a leer, profe. Ya, porque lo lea lo que alcancemos ahorita, rapidito, así, rapidito. Léelo, Ángel. Lo que alcances, un rengloncito, dos rengloncitos. El hombre de negro. Había una vez un hombre que se llevaba a los niños. Le comía los órganos y se volvía más fuerte. Después se llevaba a los hombres grandes. Ya no se llevaba a los niños. Ahora a los adultos siempre se vestía de negro y se quiere apoderar del mundo. Ok, hasta ahí si quieres para que no te vaya a acabar la pila del teléfono. ¿A quién le tocó leer del otro equipo? ¿Alguien a quién le tocó leer? No, ¿seguros? No. No nos alcanzó el tiempo. No hay problema, como les digo, era para que notaran lo difícil que es trabajar en equipo. Entonces, ya han visto años pasados que es muy difícil trabajar en equipos, pero cuando se trabaja en equipos queda un trabajo más rico, más complementado. Entonces, no hay ningún problema, no se preocupen. No, ahorita nada más era para escucharlos, para que se fueran soltando, para que fueran platicando, para que fueran intercambiando puntos de vista e ideas. Ahora vamos a dejar